biológica, ¿no? Eh, y enfermedades crónicas no transmisibles. Espero que sea de agrado para ustedes. Tenemos a nuestras foristas invitadas. Entonces vamos a dar unos minutos en lo que todas se conectan y solo esperemos unos momentos. Gracias por asistir. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio con la presentación de nuestras dos foristas. Lamentablemente, la doctora Nancy Sandoval no podrá presentarse en el foro debido a inconvenientes familiares, pero contamos con nuestras otras dos foristas y en un momento las estaremos presentando. Nuestra primer forista es la licenciada en nutrición Mónica Alejandra Taylor. Tiene una licenciatura en nutrición por la Universidad San Carlos de Guatemala, cuenta con una maestría en nutrición y alimentos con mención honorífica y promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas a nutrición por la Universidad de Chile, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA de Santiago, Chile.
Muy buenas tardes, voy a continuar yo. Nuestra siguiente forista es la doctora Nancy Virginia Sandoval Pais. Ella es médico cirujano con especialidad en medicina internacional, medicina interna en el Hospital Roosevelt de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee un máster internacional en enfermedades parasitarias. No, disculpen. Vamos a volver a comenzar. Entonces, muy buenas tardes. Vamos a darle las bienvenidas a todos a nuestro foro. Como mi compañera ya ha presentado a la licenciada Mónica, te voy a presentar a la licenciada Mayra. Ella es una bioquímica y microbióloga con un MBA. También tiene estudios en salud pública, principalmente en el área de VIH e enfermedades de transmisión sexual. Actualmente está laborando como asesora de laboratorio para el Programa Internacional de Centroamérica de VIH, que es un socio implementador del CDC en Centroamérica. Dentro de sus actividades principales están dar seguimiento a la estrategia de farmacoresistencia de los ARVS al VIH, así como dar seguimiento y apoyo técnicos a la clínica que brinda atención a las diferencias de las poblaciones. Entonces, siendo así la introducción a nuestras foristas del día de hoy, vamos a comenzar con las preguntas. La dinámica de la actividad son dos partes. En la primera parte son preguntas generales que van a responder las dos y después unas preguntas específicas en las cuales las licenciadas se van a estar apoyando de las diapositivas para poder responderlas. Y vamos con la primera pregunta, permítanme. La primera pregunta dice, ¿cómo se relaciona la diversidad biológica con su área de experiencia? En este caso vamos a empezar con el área de nutrición, así que el tiempo es suyo. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, primero pues quisiera agradecer la invitación a este foro a la OWS de Guatemala, al equipo número 10 de salud. Creo que pues el poner este tipo de temas en la mesa es bastante interesante para que podamos compartir y generar opinión, ¿verdad? Y espero pues que no sea el primero, ¿verdad? Y el último. Asimismo, quiero extender un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan por esta plataforma y especialmente a la licenciada Mayra, que va a ser disertante también de este foro. Entonces, bueno, dando inicio a la pregunta de cómo se relaciona la diversidad biológica con el área de expertise, en este caso, a mí me gustaría mucho partir dando un pequeño contexto de cómo está la situación nutricional en nuestro país. Bueno, la malnutrición en Guatemala ha venido desde hace mucho tiempo. Tenemos una malnutrición de una doble carga. Esto no se debe específicamente a patrones de alimentación únicamente, no solo es por la alimentación, sino que determinantes en salud, determinantes sociales que nos están afectando y que pues no nos han dejado realmente avanzar en este tema. Lamentablemente, posicionados en el primer lugar a nivel de la región latinoamericana en desnutrición crónica infantil y estamos en el 6º lugar a nivel mundial. Bueno, la historia no termina acá, ¿verdad? Sino que pues también tenemos el otro lado de la malnutrición, que es el sobrepeso y la obesidad. Para terminar con las estadísticas de desnutrición crónica infantil, siendo el primer lugar en América Latina, tenemos una prevalencia de 46,6%. Y este problema se agudiza si se hace la comparación entre poblaciones indígenas y no indígenas, siendo las poblaciones indígenas las que no más afectadas, ¿verdad? Esto es debido a lo que comenté, de que no es un problema que tenga solamente una causa, es multicausal. Y aquí pues podemos mencionar mucho lo que es la falta de acceso a servicios de salud, la pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales, entre otras, ¿verdad? Pero pues son cifras que realmente son lamentables y que no hemos logrado disminuir durante el tiempo.
Esto es importante el foco en lo que es el sobrepeso y la obesidad, que es el otro lado de la malnutrición. En Guatemala no tenemos suficiente evidencia o estadísticas que nos muestren a nivel de una encuesta nacional, por ejemplo, de cuáles son las prevalencias actuales, pero sí quisiera hacerles mención de dos encuestas que han estado pues circulando, ¿verdad? Y que a partir de estas encuestas es que se ha extrapolado todos estos datos a nivel nacional. La primera encuesta es la encuesta que se realizó en Villanueva y esta pues recopiló información acerca de enfermedades crónicas no transmisibles, en la que mostró un 64,5% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y la otra encuesta es la encuesta llamada Stepwise del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que tuvo el mismo objetivo de recopilar información de las enfermedades crónicas, en donde se mostró un 63% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Entonces vemos que realmente el panorama no es muy alentador. Tenemos los dos lados de la malnutrición con cifras bastante elevadas y pues que están impactando mucho en lo que es el estado de salud y quise hacer este pequeño contexto, ¿verdad? Para responder a la pregunta de por qué la diversidad biológica se relaciona con la nutrición. Primero, la definición pueden manifestar en las diversas formas de nuestros ecosistemas, nuestras comunidades, nuestros patrones, ¿verdad? Nuestras especies, como lo de ahí, de esa diversidad biológica, es donde proviene nuestra adaptación a la biodiversidad. Perdonen, creo que tuve un problema de conexión, pero no sé si ya me escuchan de nuevo. Sí, así es, ya te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces esa es la relación y que hay con nutrición y que pues justamente pues debemos rescatar, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por la intervención. Continuamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cuál es el impacto en la salud que genera la relación entre la diversidad biológica y su área de experiencia? Gracias, Desiree. Bueno, yo soy bioquímica y microbióloga, como lo mencionaron hace un ratito, y desde el área de biomedicina también la diversidad biológica está 100% relacionada. Hay ciertos aspectos que se estudian en las enfermedades que están totalmente relacionados a la investigación de aspectos tanto físicos como bioquímicos dentro de nuestro cuerpo. Actualmente en la salud pública, la biodiversidad es de suma importancia porque nos permite tener un análisis y un detalle más profundo de diferentes enfermedades que podemos tener y cómo podemos atacarlas o prevenirlas desde distintos puntos de vista. Principalmente yo trabajo en el área de VIH y mucho de la diversidad biológica la vemos reflejada en la parte de tratamiento para poder generar tratamientos que sean eficaces para las diferentes mutaciones que el virus del VIH va desarrollando. El VIH comete aproximadamente un error cada vez que se replica y eso hace que el tratamiento sea un poco más complejo de generarse porque poco a poco y con el tiempo van apareciendo mutaciones que no permiten que el medicamento pues sea 100% eficaz. Aparte de eso, pues también la diversidad
está relacionada con el área de salud pública en la investigación y desarrollo de métodos de detección de diferentes enfermedades. Podemos utilizar proteínas, ADN recombinante y otras moléculas que generan otros organismos para poder generar métodos de detección de diferentes enfermedades y poder tener mejores oportunidades de diagnóstico. Anudado a eso, también hay otros aspectos que generan investigación, como es el trasplante de órganos o el tratamiento de enfermedades que son más agudas, que también está generando el uso de la biodiversidad no solo en humanos, sino que también en animales. Entonces hay muchas áreas en las que la biodiversidad tiene un alto impacto y tiene también muchas áreas de estudio que han sido de gran utilidad para generar tratamientos, diagnósticos y sobre todo nueva información sobre recursos que antes no estábamos utilizando y ahora sabemos que pueden ser utilizados. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Ahora es el turno de la licenciada Mónica Taylor con la misma pregunta, ¿verdad? Se las voy a volver a leer. ¿Cuál es el impacto en la salud que genera la relación entre la diversidad biológica y su área de experiencia? Muchas gracias, Desiree. Bueno, el impacto definitivamente es un impacto, es importante resaltar, bueno, lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? El estado de malnutrición que estamos presentando en Guatemala y cómo han ido cambiando los patrones de alimentación por diferentes causas. Históricamente, quiero comentarles que pues la alimentación era apegada a nuestros ecosistemas, a nuestras, respondiendo a lo que es la diversidad biológica que tenemos en nuestro país. Guatemala, gracias a Dios, pues es un país que es muy rico en cultivo de alimentos. Sin embargo, pues estos patrones de alimentación han ido cambiando con el tiempo. Aquí podemos pues mencionar por la pobreza extrema, por el aumento de la canasta básica, por algunas tormentas tropicales. Hay muchas circunstancias por las cuales han cambiado la urbanización y esto pues nos ha orillado a consumir alimentos altos en nutrientes críticos, como lo son los alimentos ultraprocesados. Y esto pues tiene un impacto negativo en lo que es la salud de la población guatemalteca, no solamente de Guatemala, sino de todo el mundo, ¿verdad? El consumo excesivo de este tipo de alimentos hace que pues tengamos una condición de sobrepeso y obesidad y junto con ello pues se van a desencadenar otro tipo de patologías como son las enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, algunas dislipidemias y algo que está muy palpable a nivel mundial, ¿verdad? Son algunos tipos de cánceres asociados a una mala alimentación. Entonces, pues el impacto es bastante fuerte, ¿verdad? Tenemos que tratar la manera de trabajar para rescatar ese patrón de alimentación saludable, justo haciendo uso de esos recursos naturales y esa diversidad de alimentos que tenemos en nuestro país. Claro está que no solamente pues, es suficiente que tengamos la disponibilidad de estos alimentos en nuestros sistemas alimentarios. Esto tiene que ir de la mano con un componente educativo bastante fuerte, ya que la población tiene que estar muy bien informada del por qué debe de consumir los alimentos que están de una forma natural, por así decirlo, y no los alimentos que han sido sometidos a procesos industriales. En este sentido, quiero comentarles de que actualmente en Guatemala está una iniciativa de ley, que es la iniciativa 5504, que es de la alimentación saludable. Y esto lo que pretende es informar a la población todos ácidos ultraprocesados y que son altos en nutrientes críticos. Por ejemplo, sodio, hidratos de carbono, azúcares añadidos, grasas saturadas, y esto se pretende hacer a través de logos de advertencia en todos los alimentos. Entonces, pues esta iniciativa está dentro del Congreso. Esperemos que le den seguimiento. Realmente, pues a veces hay algunas prioridades dentro del legislativo, pero esperemos que marche pronto esto y pueda contribuir, ¿verdad?, a lo que es el impacto de salud y nutrición en nuestras poblaciones guatemaltecas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con la pregunta número 3, que dice, ¿qué
desafíos se enfrenta la diversidad biológica en Guatemala en relación al área de experiencia? Y comenzamos con la licenciada Mayra Valey. Gracias. Me paso de una vez a la tercera pregunta, los desafíos que enfrenta la diversidad biológica en Guatemala en relación al área de experiencia. Bueno, en realidad tenemos diferentes desafíos y podemos verlos o enfocarnos de momento en dos grandes desafíos. Uno es la generación de resistencia de distintos fármacos que tenemos en la actualidad a la gran cantidad de enfermedades que han surgido y a las mutaciones que están surgiendo de diferentes virus y enfermedades. Tenemos en Guatemala una gran venta de antibióticos y antimicrobianos de uso comercial sin ninguna pauta médica o sin ninguna prescripción médica. Y eso es uno de los impactos más grandes que tenemos en Guatemala. No tenemos un control estricto sobre la venta de antimicrobianos en el mercado, y eso va generando también cierta resistencia de la diversidad y de las microbiotas que como humanos pues tenemos. Eso es uno. Y dos, que también estamos dañando a través de la contaminación la diversidad que nosotros tenemos, y eso también genera que enfermedades que son transmitidas por vectores puedan también reactivarse o ser más prominentes. Esto quiere decir de que también la diversidad no la tenemos que ver solo a nivel de humanos, ¿verdad? Sino que en el resto del entorno. También tenemos enfermedades que están siendo relacionadas con cambios en nuestro entorno. Por ejemplo, cambio climático, la pérdida de ciertas plantas que estaban en el ambiente anteriormente y ahora ya no las tenemos, que generaban de algún modo moléculas que brindaban cierta protección también para animales y para algunos humanos. Entonces tenemos varias problemáticas en esta área. Y también en Guatemala esto nos está afectando muchísimo. Cada vez vemos más tala de árboles, menos bosques y menos cuidados para las plantas y para los animales. Entonces, esto es una gran problemática que tenemos en nuestro país. Sin embargo, pues hay cosas que podemos hacer y debemos de hacer como guatemaltecos para poder eliminar esto, ¿verdad? Cada día vemos más casos de personas que tienen más alergias y a veces preguntamos por qué y ni siquiera saben. Entonces, cada vez que nosotros alteramos la biodiversidad de nuestro entorno, también se altera pues nuestro ritmo de vida y nuestra salud como seres humanos. Gracias. Gracias por la participación. Disculpen, hubo un error en el orden de las preguntas. Entonces, licenciada Mayra, no sé si puedo volver a leer la pregunta número 2 y para que nos pueda responder ahorita, la vuelvo a leer. ¿Cuál es el impacto en la salud que genera la relación entre la diversidad biológica y su área de experiencia? Gracias. Gracias, Cecilia. No hay ningún problema. Bueno, sabemos que a raíz de la biodiversidad que tenemos, esta como tal es el principal proveedor de sustancias y compuestos químicos que actualmente son utilizados para calmar dolencias, para tratamiento de diferentes enfermedades y de otras afecciones que tenemos pues como seres humanos, ¿verdad? Esta relación con mi área de experiencia pues es bien estrecha porque principalmente apoyo a dar seguimiento a la farmacoresistencia de los medicamentos antirretrovirales al VIH en la región de Centroamérica. Y damos un control estrecho a través de ciertas pruebas que se van generando durante el ciclo de tratamiento de un usuario para poder ir viendo si se generan mutaciones en el virus, si los usuarios se vuelven resistentes y es necesario hacer un cambio oportuno del tratamiento, o también cómo se manejan las coinfecciones. El VIH, pues como muchos sabrán, pues está sujeto también a tener coinfecciones durante el ciclo de la enfermedad con otras
ITS o con otras enfermedades como son las neumonías o enfermedades relacionadas a las vías respiratorias, y también tenemos que analizar esa biodiversidad que se crea dentro de un usuario para poder dar un medicamento y un tratamiento que realmente sea efectivo, ¿verdad? Porque se generan interacciones medicamentosas que pueden hacer que los niveles de los ARBs, que son los antirretrovirales utilizados en sangre, sean menores, y que esto genere que el virus pueda replicarse con mayor frecuencia dentro del cuerpo, ¿verdad? Y lo que buscamos con los medicamentos ARBs en realidad es que la replicación del virus en el cuerpo de un paciente pues sea menor. Entonces, directamente pues tengo esta relación con la biodiversidad y mi área de experiencia. Muchas gracias. Ahora continuamos nuevamente con la pregunta número 3 con la licenciada Mónica Taylor. La pregunta la voy a volver a leer. Es, ¿qué desafíos enfrenta la diversidad biológica en Guatemala en relación al área de su experiencia? Gracias. Bueno, el desafío es bastante grande, ¿verdad? Es importante resaltar de que en Guatemala y en muchos lugares de la región latinoamericana se están perdiendo nuestros sistemas alimentarios. Esto pues es a consecuencia, como lo mencionaba la doctora Mayra, ¿verdad? Que tiene mucho que ver la contaminación ambiental, también pues la sobreexplotación, la sobrepesca, y pues la conservación de suelos también pudiéramos hablar. Hay muchas cosas que están afectando a nuestros sistemas alimentarios y pues es necesario poder rescatarlos, justo porque a través de ellos es que nosotros obtenemos los alimentos de una buena calidad nutritiva y de un alto valor biológico. Existen alrededor de 6.000 especies identificadas de plantas y únicamente pues de esos se están utilizando a lo largo de 200 especies para consumo y comercialización alimentaria. Entonces, pues sí es importante también, como lo mencionaba, ir investigando este tipo de especies, ¿verdad? Para que nosotros tengamos mayor diversidad en relación a nuestros alimentos. El desafío pues es realmente no dejar perder todos estos sistemas alimentarios y trabajar en conjunto. Este es un tema pues que no depende solamente de una institución, es un tema de país en donde pues debiese actuar la sociedad civil, muchos sectores y muchas instituciones para poder lograr estos cambios. En este sentido, la industria alimentaria también tiene un papel importante en lo que es la contaminación ambiental. Entonces, pues el desafío es grande y es bastante integral. Es necesario trabajar en nuestros sistemas alimentarios y poder rescatar esos patrones de alimentación de consumo saludables. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Continuamos con la ronda de preguntas específicas. Son tres rondas en las cuales ya serán preguntas dirigidas a su área de experiencia. Comenzamos. La primera pregunta es para la licenciada Mónica Taylor y dice así: ¿cuál es la relación entre la diversidad biológica y el microbioma humano? Bueno, primero es importante definir cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma. La microbiota es una comunidad de microorganismos que habitan en un lugar específico y el microbioma es ese conjunto de microorganismos y cómo ejercen su función en dicho entorno. En base a eso, pues nosotros los humanos adquirimos nuestra microbiota al momento del nacimiento. Y la composición de esa microbiota va a determinar mucho, o sea, va a ser muy determinada en relación a la vía de nacimiento, ya sea si es una vía vaginal o cesárea. En ese momento se puede identificar cómo será la microbiota de ese neonato, ya que muy probablemente sea similar a la microbiota vaginal o intestinal de la madre. Entonces, pues es importante mencionar también que la maduración de esa microbiota se ve influenciada por el tipo de alimentación que tienen los individuos. Se dice que particularmente empieza a tener una modulación esta microbiota al momento de cesar la lactancia materna,
yo no le diría suspender la lactancia, perdón, sino al momento de introducir la alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses. En ese momento ya empiezan a introducirse otro tipo de alimentos con diferentes consistencias, diferentes nutrientes específicos. Entonces, estos mismos van generando que se produzcan cierto tipo de microorganismos dentro de nuestra microbiota intestinal. El cambio de microbioma se asocia con la salud o la enfermedad del individuo. Como lo comentaba la doctora, también tiene mucho que ver la utilización de fármacos, porque esto va a hacer que también esta microbiota tenga ciertas modulaciones y también la obesidad, entre otras. Siguiente, por favor. Se dice que para lograr una microbiota saludable es necesario tener una diversidad de microorganismos que impidan esta aparición de enfermedades. Es decir, por decirlo de una manera, generar inmunidad, ¿verdad? A través de la modulación constante de esta microbiota. Una de las estrategias que más impacto y mayor eficacia ha tenido es el consumo de fibra alimentaria. Y la fibra alimentaria es un hidrato de carbono que no es absorbible. Esta, pues existe fibra alimentaria soluble y fibra alimentaria insoluble, y difieren entre las dos en su poder de fermentación dentro del colon. Entonces, es importante consumir esta fibra que se encuentra en los distintos tipos de alimentos que podemos encontrar en la diversidad que tienen nuestros sistemas alimentarios en Guatemala. Está presente en las frutas, en las verduras, en los granos, en las leguminosas, presente en distintos tipos de fibra. En algunos es fibra soluble en mayor proporción y en algunos fibra insoluble. Sin embargo, pues esto hay que hacer énfasis en que debe de consumirse paralelo a un consumo de agua potable adecuado, ya que si no, pues esto también puede tener un efecto adverso. Pero en sí, la fibra está presente en la mayoría de alimentos que tenemos en esa diversidad, en distintas cantidades, sí, pero está presente, y por eso es de que se recomienda de que se tenga una alimentación que sea variada y equilibrada en los distintos nutrientes, en donde pues se mezclen todo tipo de alimentos y no sea únicamente uno en específico. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la pregunta 2, dirigida al área de biomedicina y diversidad biológica. La pregunta es, ¿cómo la diversidad biológica ha sido crucial para los avances de la biomedicina? Gracias. Creo que es la siguiente slide. Esa, perdón. Bueno, en realidad hemos tenido bastante información que nos ha sido de utilidad para poder generar avances en el área de biomedicina. Actualmente se ha estado utilizando mucho en el área de tratamiento para diferentes enfermedades, como lo es la insulina. La insulina que muchas personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 se inyectan está desarrollada a partir de organismos vivos a través de una tecnología que se llama ADN recombinante. En el caso de la insulina, pues se está generando a partir de este ADN recombinante de una bacteria, que es una E. coli. En realidad no está solamente la insulina generada a partir de este tipo de tecnología, sino que también tenemos métodos de diagnóstico. En mis años de universidad, para mi trabajo de graduación, pues también trabajé en el desarrollo de una proteína para ser utilizada como un método de detección de enfermedades para fiebres recurrentes. Y esta proteína era generada en una bacteria para poder tener una mayor cantidad de proteína y tener un mejor diagnóstico molecular de estas enfermedades. En realidad hay muchos métodos de diagnóstico que están siendo generados a través de diversidad biológica de microorganismos y también de otros organismos pues, más avanzados, ¿verdad? También tenemos lo que es el trasplante de órganos, que es uno de los temas más importantes y que más peso tiene en la salud pública. Esperar el trasplante de órgano de un humano a humano es un proceso que lleva mucho tiempo y generalmente, pues, cuando la persona necesita el trasplante, si no se hace de manera inmediata, pues puede caer en una enfermedad más grave o más aguda.
En el 2021 se hizo un trasplante en los Estados Unidos de un corazón porcino que venía pues, de un cerdo para un paciente humano que lo necesitaba. Obviamente, pues no fue solo sacar el corazón de un cerdo e implantarlo en un humano, ¿verdad? Sino que también se hicieron estudios genéticos y algunas modificaciones genéticas para que esto pudiera funcionar. En realidad, esto es una gran esperanza para todas aquellas personas que sufren de enfermedades crónicas, las cuales necesitan pues un trasplante directo para poder continuar con un ritmo de vida apropiado o con una calidad de vida buena. Entonces genera una esperanza saber de que gracias a esa biodiversidad que tenemos y a todos los estudios genéticos que hoy se pueden desarrollar, podemos esperar que en los próximos años encontremos más soluciones para esta problemática que tenemos en la salud, que son los trasplantes, que llevan muchísimo tiempo, y poder también utilizar los recursos que tenemos disponibles. También esto conlleva una fase de reducción de costos y efectos secundarios generados a través de un trasplante, ¿verdad? Que podemos ir controlando y mejorando para que los humanos y los pacientes que necesiten de estas metodologías pues tengan acceso, ¿verdad? Yo sé que estas metodologías pues principalmente están siendo estudiadas en países europeos y en Estados Unidos, pero pues no está lejos también de poder llegar a nuestro país para que podamos pues tener una solución para todas aquellas personas que están en la espera de un trasplante de órganos. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Continuamos con la segunda ronda dirigida a la licenciada Mónica Taylor. ¿Cuál es la importancia de la diversidad biológica en la seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, inicialmente quisiera comentar de que la seguridad alimentaria y nutricional está determinada y su análisis ha sido en base a 4 pilares fundamentales, que es el acceso a los alimentos, y esto va a depender mucho del acceso económico y el acceso físico a los alimentos, la disponibilidad a nivel nacional, el consumo, que también va de la mano con aspectos socioculturales y aspectos socioeconómicos, y por último la utilización biológica, que es cómo el organismo va a asimilar ese alimento ya una vez haya sido ingerido. Entonces, pues ya teniendo una panorámica de que son 4 pilares, no únicamente depende de uno, ¿verdad? Es importante mencionar de que nuestro país ha sido identificado como uno de los puntos del planeta más ricos en diversidad biológica y cuenta con más de 7,000 especies de plantas registradas, entre las cuales pues nosotros podemos mencionar los cultivos de papa, quilete, huisquil, hierba mora, infinidad de especies que han sido pues para consumo alimentario. Es un país que es centro de origen de alimento y tiene un papel muy importante en la producción de alimentos, lo que debiera garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en el país. Sin embargo, pues sabemos de que no solamente es tener disponibles esos alimentos, sino que también tenemos que tener el acceso en una forma económica y en una forma física. Entonces, volvemos a lo que estábamos mencionando al inicio, de que no depende solamente de un factor, sino que debe de ser abordado de una manera integral. Entonces, pues, ¿cuál es el reto? Es trabajar en todo esto, ¿verdad? Y esto es a manera de país también, que actúe el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Economía y distintas instituciones que están involucradas en estos temas para poder rescatar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. Al 2019, la inseguridad alimentaria en Guatemala estaba en un 49%. Posterior a eso sucedieron algunos otros eventos como las tormentas tropicales y eso seguramente agudizó lo que es la inseguridad alimentaria en el país. Entonces, ahí radica la importancia de poder establecer políticas que sean eficientes y eficaces para poder contrarrestar este problema que estamos viviendo a nivel de región y a nivel de país también. Entonces, es muy importante trabajar en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta.
dirigida a la licenciada Mayra Valey. Y la pregunta es, ¿puede mencionar algún descubrimiento biomédico que fue un hito en la historia en relación con la diversidad biológica? Gracias, Desiree. Bueno, si nos ponemos a buscar un poco de literatura o si hacemos una línea del tiempo, en realidad hay muchos descubrimientos biomédicos pues, que han sido para celebrar en la historia y con relación a la biodiversidad. Inicialmente, pues fueron todos aquellos antibióticos que surgieron hace muchos años, como la penicilina, que fue un descubrimiento biomédico que en la actualidad pues ha sido de gran beneficio para muchas enfermedades que se ha utilizado como un tratamiento, ¿verdad? Lamentablemente pues el mal uso que también se le ha dado pues ha generado cierta resistencia por parte de algunos microorganismos, pero dentro de otros descubrimientos biomédicos que también puedo mencionar tenemos la PrEP. La PrEP es la profilaxis preexposición al VIH. Como algunas de ustedes sabrán, el VIH genera muchas mutaciones y también pues uno puede infectarse con una cepa que ya tiene mutaciones adquiridas o mutaciones generadas por la propia diversidad genética. Y la PrEP es un medicamento que se toma y que previene la infección contra el VIH. No cura el VIH ni te hace 100% inmune, pero reduce en una gran medida el contagio por VIH. Y también puede ser utilizado en parejas que son serodiscordantes. ¿Qué quiere decir que sea una pareja serodiscordante? Que puede ser que yo no tenga VIH actualmente, pero que mi pareja sí lo tiene. Entonces, si mi pareja no ha llegado a un nivel de supresión viral, que esto significa que los niveles del virus circulante en mi cuerpo pues, son bajos y yo no tengo VIH y tomo la PrEP, puedo evitar contagiarme contra el VIH. Entonces, a pesar de que ya estamos casi en los 40 años de la lucha del VIH en nuestro país, todavía hay una gran brecha en el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Entonces, la PrEP ofrece también pues, un método de prevención del VIH y también nos ayuda a acercarnos un poco más a las metas del 2030, que las metas del 2030 pues ya implican la reducción de casos VIH positivos a nivel mundial. Luego tenemos algo que la mayoría conoce y ha sido un éxito y una causa de mucha celebración y alegría para la comunidad científica, porque el COVID ha sido una pandemia que ha generado una cantidad inmensa de muertes, de complicaciones y de hospitalizaciones a nivel mundial. Y las vacunas que se desarrollaron en tan poco tiempo a partir de tecnologías de ARN mensajero y a partir de tecnologías de biología molecular han sido una gran ventaja en esta pandemia. A partir de que las vacunas surgieron, pues el riesgo de hospitalización de COVID ha disminuido increíblemente y de hecho el riesgo de muerte en adultos mayores o en personas que tienen un sistema inmune comprometido. Entonces, estos dos descubrimientos biomédicos han sido de gran celebración para toda la comunidad científica. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de vacunarme, para mí eso fue una gran alegría, o sea, una vacuna desarrollada en tan poco tiempo, con tantos beneficios y con tan pocos efectos secundarios, ¿verdad? Entonces son descubrimientos que celebramos y que esperamos pues que sigan surgiendo nuevos descubrimientos a partir de la biomedicina y la diversidad genética. Actualmente pues también se está trabajando en píldoras antirretrovirales para el COVID, para aquellas personas que por alguna enfermedad autoinmune o alguna situación que compromete su salud, pues no han podido vacunarse, ¿verdad? Entonces se está buscando la forma de que con estas píldoras antirretrovirales pues puedan ganar también inmunidad contra el virus y evitar hospitalizaciones y la muerte por la enfermedad. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Iniciamos la tercera ronda, dirigida a la primera pregunta a la licenciada Mónica Taylor. Y la pregunta es, ¿qué pautas alimentarias se recomiendan para un menor impacto ambiental y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles?
Muchas gracias, Desiree. Bueno, quiero partir mencionando, ¿verdad?, que las enfermedades crónicas no transmisibles actualmente son la principal causa de muerte a nivel mundial. Esto, pues hablamos de diabetes mellitus, hipertensión y algunos tipos de cánceres asociados a una malnutrición. Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, dietas no saludables, el sedentarismo y pues se sigue mencionando mucho lo que es el sobrepeso y la obesidad. Remarco lo que son las dietas no saludables por lo que comentamos anteriormente, que tenemos un alto consumo de alimentos ultraprocesados y que son altos en nutrientes críticos. Esto pues es una cadena, ya que el consumo alto en cantidad y frecuencia de este tipo de alimentos nos van a llevar a padecer una condición de sobrepeso y obesidad, y posterior a eso se van a desencadenar otra serie de patologías, ¿verdad? Como las que se mencionaron, la diabetes, hipertensión, dislipidemias, cánceres, insuficiencia renal, entre otras. Acá tengo una gráfica que es adaptada del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en donde nos muestra cuál es la proporción de muertes por enfermedades crónicas antes de los 70 años. Los 70 años son la esperanza de vida de un guatemalteco. Y vemos pues que somos uno de los países que también tenemos una mayor proporción. En relación a los hombres tenemos un 58.3% y las mujeres un 54% de muertes antes de los 70 años de edad. Entonces es importante que se tengan pautas e iniciativas respecto a este tema. Siguiente, por favor. Acá les muestro dos artículos, dos revisiones sistemáticas en donde pues la evidencia científica tampoco nos deja mentir, ¿verdad? Tenemos una revisión sistemática de cómo hay una asociación positiva dentro del consumo de alimentos ultraprocesados y su relación con la obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y otra donde se relaciona el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Y ambas concluyen en que hay una asociación positiva en el riesgo de padecer obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cánceres. Y en la otra revisión sistemática indica de que de los 14 de los estudios incluidos dentro de esta revisión, hubo una asociación entre el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados con el desarrollo de algunos tipos de cánceres. Entonces, pues reafirmamos esto, ¿verdad? Y lo que se debe de hacer, siguiente, por favor, es evidentemente reducir el consumo de alimentos, el consumo de todos aquellos alimentos que están dentro de los sistemas alimentarios. Siguiente, por favor. Reducir el consumo de alimentos críticos, y acá pues hablando acerca de las pautas alimentarias para tener un menor impacto ambiental. La industria ambiental, con su diversidad de segmentos, genera una cantidad de residuos y consumen una gran cantidad de agua. Aquí se puede hablar del proceso de los productos cárnicos, el proceso de los lácteos, el proceso de los azúcares, que todos tienen cierta cantidad de impacto, por decirlo así, pero todos tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Hay una gran cantidad de emisión de gases, también de utilización de oxígeno bioquímico, y esto pues es importante que se tome para poder crear políticas ambientales que puedan reducir estos riesgos. También podemos hablar del calentamiento global, ¿verdad? Y esto es justo asociado a toda esta contaminación ambiental que se producen a través de este tipo de industrias y procesos. ¿Qué es lo que se debe de hacer? El reto principal es mover y conseguir sistemas agrícolas alimentarios más inclusivos y que sean eficientes para que permitan un acceso y disponibilidad de alimentos saludables para toda la población. Y siempre pues haciendo énfasis en la promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas. Es el componente educativo del que platicábamos en temas anteriores. Siguiente, por favor. Algunas de las recomendaciones para prevenir las enfermedades crónicas, hay muchas, pero estas son algunas de las principales, es que se recomienda un consumo aproximadamente de 400 gramos de frutas y verduras al día. Esto equivale aproximadamente a 5 al día, ¿verdad? 5 porciones al día, ya sea 3 frutas y 2 verduras. Y
pues se recomienda variar los colores, porque en los distintos colores de alimentos se encuentran fitoquímicos y nutrientes en distintas cantidades. Entonces esto va a asegurar de que tengamos una proporción adecuada al día de micronutrientes y fibra alimentaria, básicamente. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad física. Aquí es importante mencionar de que al año 2000 fue la actualización de estas pautas de actividad física y esto es debido a la alta incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas que está que sigue dándose, ¿verdad? Antes era un máximo de 150 minutos al día, lo que se traducía en 30 minutos al día ahora un máximo de 300, que sería una hora diaria. Entonces, pues sí vemos de que ha tenido un impacto bastante fuerte lo que es las políticas en nuestro sistema de salud pública. Se recomienda evitar el consumo de alcohol y cigarrillo y mantener un adecuado ciclo del sueño. Estas son algunas de las recomendaciones que se dan para la población en general para poder prevenir este tipo de enfermedades crónicas. Muchas gracias. Gracias por la participación. Continuamos con la siguiente pregunta dirigida a la licenciada Mayra Valey. La pregunta dice, en Guatemala, ¿qué tipo de proyectos de biomedicina podrían aplicarse para aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica? Gracias, Desiree. Bueno, yo acá coloqué varias ideas que podemos tomar y que pues son factibles y manejables en diferentes países, no digamos en Guatemala. Una es con el tema de los antibióticos, mejorar el uso de estos, tener un uso controlado, debido y ordenado, porque muchas veces estamos enfermos con algo y tomamos el antibiótico, pero hoy lo tomamos en un horario, mañana en otro horario y después en otro horario. Y no tomamos en cuenta que a veces el cambio de esos horarios o un pequeño cambio en el lapso de tiempo del medicamento, pues puede ir generando cierta resistencia por parte de los microorganismos. Entonces eso es un tema súper importante y que se debe abordar y mejorar a nivel de país. Aparte de eso, también tenemos otro punto que me parece súper importante y que vivimos en un país, como bien la licenciada Mónica lo dijo hace un ratito, Guatemala está clasificado como uno de los países de mayor diversidad biológica a nivel mundial. Y entonces también en la propia naturaleza y diversidad podemos encontrar fuentes de medicina. Hay muchas moléculas en plantas y animales que producen el alivio del dolor, de síntomas o la prevención incluso de algunas enfermedades para nosotros los humanos. También hay muchos estudios que se están generando ahora que producen plantas o animales, estas moléculas que pueden ayudar para el alivio del cáncer. Que como ustedes saben, pues el cáncer es una enfermedad súper agresiva e invasiva en nuestros cuerpos, ¿verdad? Alrededor de 400,000 especies de plantas se cree que habitan en la Tierra. Sin embargo, apenas si conocemos una fracción de las plantas que habitan en la Tierra, ¿verdad? Conocemos, me refiero a sus impactos en la biomedicina que podemos generar. De hecho, Guatemala pues tiene un manual de medicinas que se han generado a través de plantas naturales y que son propias de nuestro país, ¿verdad? Este manual fue generado con ayuda del gobierno de España hace un par de años y está disponible para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan leer. Hay varias iniciativas de comenzar a generar más tratamientos a través de la naturaleza y la diversidad de las plantas y que tiene un mejor, primero, desempeño para la salud del humano, generamos menos desechos como las industrias farmacéuticas y demás. Y número 3, ayudamos a conservar la diversidad biológica que nuestro país tiene, ¿verdad? Que es algo que está en constante riesgo. Entonces, creo que podemos enfocarnos como país en cuidar nuestra diversidad y no solo cuidarla, buscarle un provecho y un beneficio a esa diversidad biológica que tenemos. También concuerdo con lo que la licenciada Mónica decía hace unos minutos, ¿verdad? El reto en realidad también está en crear cultivos
diversos, que nuestra agricultura se siga manteniendo con la calidad que es necesaria, porque también cuando nuestros cultivos son ultraprocesados o contienen mayor cantidad de moléculas químicas también generan un cambio en nuestro organismo. Entonces, es importante que también tomemos en cuenta esto. La biodiversidad en realidad abarca muchos aspectos, no solo la parte de biomedicina, de nutrición, de enfermedades infecciosas, sino que también abarca otros aspectos de la industria que muchas veces pues no lo tomamos en cuenta porque pensamos que en la industria pues hay mucha maquinaria y demás, pero el impacto que todo esto tiene en nosotros como personas, en realidad pues genera un cambio muchas veces en nuestra diversidad biológica. Gracias. Muchas gracias por la intervención a nuestras dos foristas. En este momento le cedemos el espacio al público para que hagan preguntas. Voy a verificar, yo creo que ya hay unas en el chat. Sí, acá hay una. Dice, disculpe, ¿cuál es el manual que contiene información sobre plantas medicinales y sus efectos? No sé quién de nuestras dos foristas desea tomar la palabra. Gracias. Con gusto puedo compartir con el equipo organizador del foro el manual. El título del manual es Manual de Plantas Medicinales y tiene pues la descripción de las plantas, la aplicación, la forma de uso. También explica, hay algunas plantas que pueden ser utilizadas en diferentes formas, como tés, como compresas, de forma tópica. Entonces, con gusto puedo compartir el manual. Es un PDF con el equipo para que lo pueda compartir con quienes necesitan verlo o quisieran revisarlo. Muchas gracias y nosotros enviaremos el manual, ¿verdad? A los correos que registraron en el forums. No sé si hay otra pregunta. Voy a verificar acá en Facebook a ver si hay otra pregunta. Tenemos una pregunta de parte del equipo. Ahorita se las leo. ¿Qué aspectos bioéticos se deben tomar en cuenta al trabajar en el área biomédica para preservar la diversidad biológica? Cualquiera de nuestras dos foristas, no sé quién desea tomar la palabra. Bueno, todos los proyectos que están relacionados en biomedicina que implican manipulación tanto de animales, de humanos y en algunos casos algunas plantas, pues pasan por un comité de ética, en donde los comités de ética están revisando constantemente que el protocolo que tú estás trabajando o la investigación que se está desarrollando, pues no tenga efectos secundarios o de maleficencia en las partes involucradas, ¿verdad? Entonces se toma un protocolo o un proyecto como un todo, se evalúan por diferentes comités de éticas, que son ellos quienes te dan el ok para proceder o no proceder. En realidad, pues se busca que ninguna de las partes salga dañada, ¿verdad? O que una se vea mayormente beneficiada en relación a la otra y en base a eso trabajar. Como profesionales de las ciencias de la salud, pues uno de nuestros principios o a lo que nos debemos es que la salud de todos los usuarios es primero y entonces no podemos poner en riesgo la salud de alguien con algún fin, ¿verdad? No hay fin que lo justifique. Gracias. Estás en mute, Desiree. Ya. Estás en... Gracias. Gracias. Licenciada Mónica, no sé si gusta intervenir en esta o
pasamos a la siguiente pregunta. Sí, si gustas, pasas a la siguiente pregunta. Creo que la respuesta de la doctora está muy completa en ese sentido. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos bioéticos se deben tomar en cuenta al trabajar en el área biomédica para preservar la diversidad biológica? Creo que esa es la que acabas de hacer, decir, esa es la pregunta que acaba de responder la doctora. Sí, lo siento, es que aquí mandaron otra. Lo siento. Es, ¿qué pautas alimentarias se recomiendan para un menor impacto ambiental y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles? Sí, bueno, como lo comentaba, ¿verdad? La industrialización de productos alimentarios ha hecho que haya un gran impacto a nivel ambiental. Se han visto pues grandes cantidades de emisiones de gases, de residuos, y esto pues ha hecho que haya un gran impacto dentro de nuestros sistemas alimentarios también. Lo recomendable, ¿verdad? La pauta más recomendable es tener una alimentación apegada a estos sistemas de alimentación, apegada a nuestra biodiversidad de alimentos y plantas que existen en Guatemala. Bien lo mencionaba la doctora, existen alrededor de 400,000, creo yo, especies que se han sido reconocidas. Sin embargo, pues para fines medicinales y para fines de alimentación han sido muy pocas. Yo no sé, no tengo el dato exacto, pero creo que son alrededor de 100 a 150 especies que se utilizan en Guatemala para uso comestible y de comercialización. Entonces, pues, lo recomendable es disminuir la cantidad de alimentos ultraprocesados, altos en nutrientes críticos, sodio, grasas saturadas, preservantes, colorantes artificiales, que esto pues no nos trae ningún beneficio nutricional para nuestro organismo. Y rescatar los patrones de alimentación saludable en donde están los alimentos que contienen alto valor biológico nutritivo, si se consumen también en cantidades y frecuencias pertinentes. Entonces el reto está en eso y a disminuir el impacto ambiental que tiene la industrialización de alimentos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Tenemos una pregunta más, pero antes, no sé si la licenciada Mayra desea agregar algo. Gracias, Desiree, estoy bien. La otra pregunta es, ¿qué clase de avances en la biomedicina podrían ayudar a conservar la diversidad biológica guatemalteca? Gracias. Pues bueno, una buena parte de la diversidad biológica guatemalteca y que mayormente es utilizada en el área de biomedicina, pues son las plantas, como les comentaba. Entonces, poder generar más estudios sobre las propiedades de las plantas, sobre las interacciones que tienen y acciones preventivas para algunas enfermedades, pues nos permite crear un mayor interés por mantener y conservar ese tipo de plantas. Muchas veces hay plantas que nosotros no sabíamos que tienen un uso medicinal, pero que a través de la generación de proyectos de investigación que puedan secuenciar, que se pueda conocer la cantidad de genes que tiene, la función de esos genes, cómo interactúan con la parte bioquímica, ¿verdad? De nuestro cuerpo, suena interesante para poder generar mayor interés en preservar estas plantas y conservar esa diversidad genética. Además de conservar la diversidad genética, pues esto también representa para Guatemala una oportunidad económica, porque si nos damos cuenta que ciertas plantas que habitan en nuestro territorio pueden tener acciones preventivas o curativas para algunas enfermedades, pues esto puede escalarse a un nivel mayor. Se conserva la diversidad y también se puede convertir en una oportunidad para familias que viven en el interior del país, en donde se cultivan muchas de estas plantas para generar ingresos y proyectos que puedan ser pues autosostenibles, ¿verdad? Generando un ingreso para las familias y mejorando su calidad de vida
que el mejoramiento en la calidad de vida se traduce también a mejores condiciones en salud y sobre todo en alimentación, ¿verdad? Porque esto lleva también un plan educacional, que nuestra población conozca, ¿verdad?, qué es la biodiversidad y la importancia que tiene, porque muchas veces pues es algo que se desconoce o que no se le da la importancia que deberíamos de darle. Entonces, esto pues también implica que ese plan de educación pues podamos tenerlo a nivel de todas las esferas de nuestro país. Cambio. Muchas gracias. Ahora vamos a una pregunta de conclusión. Dice, ¿qué mensaje le darías a las futuras generaciones en elegir alguna carrera que pueda apoyar en la investigación y preservación de la biodiversidad y salud? Le cedo la palabra a la licenciada Mónica Taylor y luego con la licenciada Mayra Valé. Disculpa, Desiree, ¿me podrías repetir la pregunta? Tuve problemas de conexión y te escuché un poquito cortado. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué mensaje les darían a las futuras generaciones en elegir alguna carrera que pueda apoyar en la investigación y preservación de la salud y biodiversidad? ¿Qué mensaje le daría a las futuras generaciones para que puedan preservarse la biodiversidad? Es así, perdón, es que tengo de conexión, pero bueno, el mensaje que yo le daría a las futuras generaciones y a la población en general es de que sigamos tratando la manera pues, carreras, bueno, de estar inmersos en temas que son de interés nacional y que tengan pues algún impacto para el beneficio de nuestra sociedad guatemalteca. Vemos muchos problemas a nivel social y estructural que hay que atender y pues a través de las futuras generaciones y de la investigación y la academia esto puede generar estrategias que realmente tengan impacto a nivel de país. Entonces yo sí los exhorto a que sigamos trabajando en esto y siempre pues busquemos el bien común para todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Continuamos con la licenciada Mayra Valé. Gracias, Desiree. Bueno, la verdad es que a mí cada vez que me preguntan si yo recomendaría estudiar una carrera que implique investigación o temas de salud pública, mi respuesta siempre es que sí. Y de hecho, muchas veces me preguntan y me dicen, ay, pero ¿tú de qué trabajas? O ¿cómo le haces? Porque en Guatemala pues no tenemos la cultura de generar investigación, de escribir proyectos, de buscar financiamiento y es algo que hemos dejado mucho en el olvido. Le hemos dado mucha prioridad a otros temas políticos y económicos y no tanto a la investigación. Entonces, yo cada vez que me preguntan les digo que esa puede ser una de las mejores decisiones que pueden tomar. Hacer investigación no es solo estar dentro de un laboratorio, sino que también implica hacer asocios y crear un networking, no solo a nivel de país, sino a nivel internacional, porque hay otros lugares en donde tienen los mismos problemas y también están buscando una solución. Entonces, es una oportunidad, uno, para conocer pues la situación nacional y cuáles son los problemas que Guatemala enfrenta y debe de superar. Y dos, también es una oportunidad para llevar a Guatemala un nivel más arriba. Cada día se generan nuevas investigaciones, cada día hay más financiamiento a nivel mundial, no me refiero solo acá en Guatemala, ¿verdad? Sino que a nivel mundial hay mayor interés por generar este tipo de investigaciones en salud y mejorar esta gran brecha, ¿verdad? Que no solo le concierne a países como Guatemala, sino que también a las grandes potencias, porque también la migración, las personas se van, pero muchas veces son personas que llevan ya enfermedades y eso para ellos también es un costo en salud pública. Entonces, mi recomendación es que no les dé miedo, porque muchas veces les da miedo y preguntan, pero hay pocos trabajos o tienen comentarios de parte de familiares o amigos que les dicen, pero ¿de qué vas a vivir si en Guatemala no se hace investigación? Claro que se hace investigación, pero muchas veces no la damos a conocer. Entonces, la investigación se hace y es importante que la den a conocer, no solamente en publicaciones de revistas científicas, sino que también hay que darle
peso a todas esas investigaciones que se hacen en medios nacionales de radio, televisión, que son espacios que tenemos que ir creando, y también tenemos esa función de crear la necesidad de la divulgación científica, porque si creamos esa necesidad, entonces se va a generar una demanda y todas esas investigaciones pues van a ir saliendo a la luz. Gracias. Muchas gracias a las dos por también los ánimos que nos dan, ¿verdad? Tenemos una pregunta ya para finalizar en el chat y dice, ¿cómo se podría fortalecer la política pública de la seguridad alimentaria desde las municipalidades? No sé quién de nuestras dos foristas desea tomar la palabra. Sí, bueno, aquí es un tema que debemos de abordar, ¿verdad? A nivel de municipalidades están los consejos municipales de seguridad alimentaria y nutricional, los comusanes, los codesanes. Entonces, esto es un trabajo que debe de ser articulado, no solamente los líderes comunitarios, sino como les decía, es necesario trabajar en conjunto con la sociedad civil y todos los ministerios que están involucrados en esto. Entonces, como decía, la seguridad alimentaria y nutricional no depende únicamente de los alimentos disponibles, sino del consumo, del acceso. Tendríamos que trabajar en temas estructurales como de pobreza extrema, la educación, ¿verdad? Los servicios de salud, que tengamos acceso a los servicios de salud y que abastecidos y que tengan pues la capacidad para poder atender a las poblaciones, ¿verdad? Y ahí poder mejorar variables que van en relación a lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Sí, el agua también es un tema muy importante, ¿verdad? Es necesario establecer un sistema de agua potable a nivel nacional. De hecho, en Guatemala existe una política del agua que realmente he visto avances significativos en el tema de todo lo que se plantea en dicha política, pero son muchas acciones las que se pueden hacer para fortalecer la bolsa de nuestro país. Y pues como les decía, es un trabajo multidisciplinario y de ir de la mano, y también es importante resaltar de que a nivel de ministerios pues no se duplican acciones, ¿verdad? Porque eso también es un tema que no nos ha permitido avanzar en que tengan impacto algunas de las acciones que se han planteado a nivel interinstitucional. Muchas gracias por la intervención. Licenciada Mayra, no sé si desea agregar algo. Gracias. Pues a mí únicamente me gustaría agregar que con las municipalidades nos podemos hacer muchos cambios y muchas intervenciones, no solo en el área de alimentos. Por mi experiencia laboral puedo comentarles que también hemos trabajado con las municipalidades para generar jornadas de salud, porque muchas veces en los centros de salud o centros de atención permanente pues no cuentan con todo lo que se necesita para hacer una jornada de salud para mujeres. Entonces hemos promovido a través de las municipalidades jornadas móviles o extramuros para poblaciones clave que puedan llegar y acceder a hacerse sus chequeos, que muchas veces no lo hacen. Entonces las municipalidades debemos verlas como un punto focal y un interventor de gran impacto en el área de la salud pública, no solo en alimentos, ¿verdad? Entonces son un aliado estratégico, pues que hay que buscar la manera de sacarle el mayor provecho. Muchas gracias por la intervención. En el chat hay un comentario, lo voy a leer. Muy interesante las ponencias y excelente el trabajo investigativo de las foristas. Lo que veo difícil de cambiar o de conseguir reducción es de las grandes empresas, que son las que mueven la economía de Guatemala y producen esos alimentos dañinos, como las embotelladoras, azucareras, entre otras, y por eso el Estado no apoya estas investigaciones con la relevancia que se necesita. No digamos el agua, hoy ha salido una información de los testeos que realizaron, evidenciando que además de estar contaminada con cianuro, también plomo y aluminio.
Luego tenemos un comentario de Lucía Mateo. Gracias por la respuesta. Y Lucía Mateo también, si tuvieran documento de seguridad alimentaria, me interesa en seguridad alimentaria. Sí, con mucho gusto yo estaré compartiendo entonces con las organizadoras del foro algunos documentos en donde pueden la información importante sobre la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala y pues que se los puedan replicar. Con mucho gusto. Muchas gracias, licenciada. Gracias a todas las personas que se unieron a la transmisión. Gracias por el tiempo, tanto a nuestras foristas invitadas como a las personas, también al equipo de la OWSD. Y vamos a la entrega de diplomas. El primero es, acá está, para la licenciada Mónica Taylor por su importante participación en el foro Los aportes de las mujeres en la diversidad biológica y nutrición, biomedicina y enfermedades infecciosas, firmado por la licenciada Andrea Márquez Molina del Grupo 10 Salud y Mujer de la OWSD. Gracias, licenciada, por su intervención, por su tiempo. Y ahora con la licenciada Mayra Valey, por su importante participación en el foro Los aportes de las mujeres en la diversidad biológica y nutrición, biomedicina y enfermedades infecciosas, firmado por la licenciada Andrea Márquez Molina del Grupo 10 Salud y Mujer de la OWSD. También muchas gracias, licenciada, por su tiempo, por su colaboración y por compartirnos sus conocimientos. Les recuerdo para los participantes que en el chat está el link para la asistencia para que lo llenen, por favor. Y a todos, muchas gracias por participar. Les recordamos que el día de mañana también tenemos un foro para que se conecten a la misma hora, a las 6 de la tarde. Los links están ya en la página de Facebook, también están en Instagram para que se puedan conectar y unirse nuevamente a nosotros. Gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación y por promover este tipo de foros que resuelve muchas dudas a todo nivel, ¿verdad? Y también no solo resuelve dudas, sino que todas aprendemos algo nuevo de las colegas que están formando parte del capítulo nacional. Licenciada Mónica, creo que había levantado la mano. Gracias, licenciada Mayra. No, únicamente estaba despidiéndome, pero de igual manera pues concuerdo con la doctora Mayra Bailey de que es muy importante de que se estén realizando este tipo de foros. Realmente uno siempre aprende de todo, ¿verdad? Y actualizándose en diversos temas, no únicamente en el área de expertise, sino que abordar toda la situación de país de una manera integral. Entonces, pues yo también agradezco mucho a todos los participantes, a la doctora Mayra y también a la por esta participación en el foro. Que tengan muy buena tarde. Gracias, feliz tarde a todas. Gracias por la conexión.